Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmud. Ya saben que esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde nosotros estamos típicamente enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente, continuamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y nuestra audiencia se puede comunicar con nosotros a través del siguiente número que voy a compartir con ustedes y está en el WhatsApp, el chat de WhatsApp, y el número es 993-093-959, 993-093-959. Para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Nuestro programa sale de Cusco, Perú, donde estamos nosotros ministrando en la televisión, ¿no? Y también abarca a varios lugares a través del país, y estamos muy agradecidos por la vasta audiencia que siempre está sintonizando y comunicándose con nosotros. También queremos tomar la oportunidad de extenderle, ¿no?, una invitación cordialmente a nuestra iglesia cristiana, la iglesia cristiana de la gracia en Cusco. Estamos ubicados en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso y Guanacapa. En Garcilaso y Guanacapa, en la esquina de ahí, en la parte de abajo, hay un edificio blanco de 5 pisos, y en el 5º piso está la iglesia y hay un ascensor para alcanzar. Gloria a Dios por los ascensores. Y ahí está los cultos los domingos a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y también el culto principal a las 10:30 de la mañana con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Ángel Puente de la Vega, y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos a ustedes, ¿no? Donde usted puede experimentar dentro de una iglesia el cuerpo de Cristo, la palabra expositiva, la enseñanza de la palabra, y también el calor, el amor del compañerismo entre los hermanos. Y también ellos tienen un culto de oración y estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m. cada miércoles. Para más información, comuníquese con ese número que voy a repetir: 993-093-959, 993-093-959. Y para nuestra audiencia aquí en Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, donde yo estoy ministrando y también predicando la palabra, pastoreando la iglesia bautista de Town Creek, donde nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 en inglés, y a las 5 de la tarde los domingos en español, y a las 6 p.m. ¿no? También los miércoles, donde tenemos nuestro estudio y discipulado intencional. Para más información, para que aquellos que están en este lado se pueden comunicar con nosotros a través del siguiente número. El número es 310-804-7733. Voy a repetir: 310-804-7733. Más bien, también en el WhatsApp puede hacer los pedidos de los videos, que mucha gente hace pedidos de los videos de este ministerio, y lo enviamos gratis a través de ese número por texto en el WhatsApp. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¡Wow! Todavía estamos en Romanos capítulo 1. Vamos a estar en Romanos capítulo 1 por un buen tiempo. Ahora, el pasaje que estamos estudiando específicamente es versículo 18 hasta 23. Versículo 18 hasta 23, y ya hemos invertido 8 programas, 8 horas, ¿no?, estudiando esa escritura del 18 hasta 23, Romanos capítulo 1, y hoy llegamos a nuestra sesión número 9, donde vamos a continuar. ¿Y por qué? Porque tú vas a descubrir la profundidad que está en la palabra del Señor.
La palabra es eterna, la palabra es divina, la palabra es profunda, la palabra es amplia, ¿ves? En donde se aplica y se habla así en todas las áreas de nuestra vida. Y el tema específicamente que estamos tratando aquí es sobre la ira de Dios, la ira de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, aquí en Romanos capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, del versículo, vamos a Romanos capítulo 1 y vamos al versículo 18 hasta el 23. 18 hasta 23, por favor, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia y restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, note bien, estamos ahora en versículo 19, donde tuvimos en las últimas dos sesiones. Vamos a regresar al versículo 19, por favor, hasta el 21. Versículo 19 hasta el 21. Y vamos a hablar sobre específicamente, y es aquí, para comprender la enseñanza de hoy, tienen que regresar, ¿ves? Y hacer el pedido de los últimos programas que están, y más bien, los programas también no solamente están en el canal, pero está también en las redes sociales, está en YouTube, ahí nos puede ubicar, y también en Facebook, ahí nos puede ubicar nosotros para ver los programas anteriores al punto que estamos llevando a cabo hoy día. Y en Romanos capítulo 1, versículo 19 hasta el 21, ahora porque hemos tratado 7 programas sobre solamente el versículo 18, y en los últimos 12 hemos estado enfocados en versículo 19. Vamos a ir 19 hasta 21, por favor, una vez más. Es importante. Mira, mis palabras, mi opinión, no tienen ningún valor. Cero, 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 cero. Lo que tú y yo necesitamos, que es lo que dice la palabra de Dios, que es lo que dice el Señor hacia a nosotros. Dice en versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo que estamos hablando aquí es las razones. Ahora, yo quiero enfocarnos aquí. En lo que estamos hablando son las razones para la ira de Dios. Las razones para la ira de Dios. Y eso lo hemos, y ya vamos 2 o 3 programas tratando las razones, y vamos a continuar con eso. Ahora, note bien, poco tiempo después, el Señor Jesús propio comenzó a hablar acerca, ¿no? Y note bien, que yo quiero que lo vea. Ahora, hemos tratado de varios personajes en el Nuevo Testamento que han tratado el tema de las razones del por qué la ira de Dios. Y con ese hilo de pensamiento queremos continuar aquí hoy día. Poco tiempo después, Jesús dijo lo siguiente, y se dijo esto a través de las palabras de los labios de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo algo acerca de Jesús que se trata sobre este tema que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 1. Y noten, abre sus Biblias en Mateo capítulo 3, vamos a Mateo capítulo 3, por favor, y note bien conmigo. En Mateo capítulo 3, y note lo que dice versículo 11 y 12, y escuche la voz del Espíritu Santo en la voz de Juan el Bautista, cuando él dijo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí
Juan Bautista está hablando de Jesús, porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente. ¡Wow! El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Note bien, es lo que está diciendo ¿y por qué? Porque estamos hablando sobre este tema, la ira de Dios. Y francamente nadie quiere hablar de la ira de Dios. Lo que la gente quiere hablar es del gozo de Dios, ¿no? La alegría de Dios, las bendiciones de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener un mensaje balanceado, ¿no? En lo que dice la palabra. Ahora, en la Biblia católica, para aquellos que no creen que yo estoy diciendo la misma cosa, y siempre lo repito en todos los programas, ¿no? Y es que la Biblia protestante, cristiana y la Biblia católica dice la misma cosa, aparte de la apócrifa, ¿no? Note bien lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12, y escuche la versión católica, Dios habla hoy, y dice así: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No, te estás dando cuenta que dice la misma cosa. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Ahora trae su pala, miren lo que dice: trae su pala en la mano y limpiará el trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Esto es un símbolo de la ira de Dios, del por qué. Ahora, en una ocasión posterior, Juan dijo a unos judíos, indagadores, ¿no? Le dijo esto. Juan le dijo, abre su Biblia en Juan capítulo 3, y nota lo que dice en Juan capítulo 3, en versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36, escuche bien lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, dice, al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Quién quiere eso? Nadie. Yo no conozco a nadie que se levanta con la mañana a decir, gloria a Dios, que la ira de Dios va a caer sobre mi vida. Yo no conozco a nadie que dice eso. Y no conozco a nadie que lo espera, que lo anhela, lo desea. Yo dudo que nuestra audiencia televisiva radial, que hay alguien que dice, oh, gloria a Dios, manda su ira sobre mi vida. Yo lo dudo. Puede ser que alguien existe, pero yo lo dudo. En la Biblia católica, en Juan capítulo 3, versículo 36, lo dice así, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. ¿Ve? La Biblia dice la misma cosa. Jesús Dios. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús fue Dios encarnado. Dice, ¿y qué estás hablando? Dios, mira, Jesús fue Dios encarnado. Jesús es la encarnación, es la imagen física de un ser humano, ¿no? Representando Dios en el cielo. Porque el hombre era incapaz de hacer una conexión con el Señor, ¿no? Porque Dios es espíritu. Y Dios se hizo carne a través de esta persona, este gran personaje, la segunda persona en la Trinidad, que es Jesús, ¿no? Jesús fue Dios encarnado y por ende el amor divino encarnado, pero él habló más, mira, Jesús habló más acerca de ¿qué? Acerca del juicio que de bendiciones. Wow. Él habló más acerca de juicio, de juicio y del infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. ¿Quién habló? Jesucristo. Probablemente habló más acerca de estas verdades que cualquiera en todo el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ponerle, mira, una vez más. No es que Eddie Ildefonso tiene una opinión aquí. Mira, mi opinión no vale nada.
No vale nada. Pero note las palabras en la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mira, ¿te recuerda el sermón del monte? ¿Te recuerda el sermón del monte? Y este sermón está repleto de advertencias sobre ira y juicios divinos. Sobre ira y juicios divinos. El sermón del monte, ¿no? Uno de los más conocidos, que es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, ¿no? Ahora, escuche estas palabras que traspasaron los labios de Jesús. Cuando él dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 22. En Mateo capítulo 5, versículo 22, escuche bien lo que dice la palabra. Dice, pero yo os digo que todo aquel, ¿quién está hablando? Jesús. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será el reo del infierno de fuego. Son palabras fuertes. Bueno, en la versión católica lo dice así, pero en Mateo 5:22 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que ungiere gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. La Biblia es clara. Jesús habló más sobre el juicio, ¿ves? Y los juicios divinos y la ira de Dios que cualquier otro tema. Y también sobre el tema del infierno. Él habló más sobre ese tema que cualquier otro tema. Y si tú dices, bueno, yo no te creo, tú no me tienes que creer de nada. Abre la Biblia y léelo por tu propia cuenta y tú vas a descubrir. En ese mismo capítulo, Mateo capítulo 5, mira. Esto es importante, esto tiene un peso, pero un peso eterno. Porque lo que está al precipicio, lo que está en el balance, es tu alma, tu vida. Y aquí en Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30, escuche bien lo que dice Jesús. Dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. ¿Por qué? Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Francamente, yo no sé cómo uno reacciona a eso. No sé cómo uno responde a eso, ¿no? Pero es increíble que Jesús textualmente dice estas palabras. Y él no estaba jugando. Mira, Jesús no entraba en el juego de palabras que tú y yo entramos. No. En la Biblia católica, escuche bien. Mira lo que dice en la Biblia católica. Estos mismos versículos 29 y 30 en Mateo capítulo 5 dice esto. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y versículo 30, y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya para el infierno. Que vaya a parar al infierno. Note bien. ¿Cuál es el tema principal de hoy? Las razones para la ira de Dios. Ese es el tema que estamos tratando. Ya vamos el tercer programa donde estamos estudiando este tema. Mira, más bien. Ahora, fíjense bien en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, por favor. Él declaró algo aquí en Mateo capítulo 8, versículo 12. Mateo 8, 12, él declaró lo siguiente, dijo, pero los hijos del reino, en otra palabra, los judíos, él estaba hablando de los judíos incrédulos, ese es el contexto, ¿no? Pero los hijos del reino
específicamente a los incrédulos. Serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. En la versión católica dice, pero los que deberían estar, me gusta mejor esta versión, porque los que deberían estar en el reino, hablando de los judíos, pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, entonces vendrán el llanto y la desesperación. Hay una pregunta, ¿cuántos de ustedes se van a encontrar en ese estado simplemente por ser una persona tan orgullosa y tan arrogante? Dice, no, yo tengo mi propia creencia. Bueno, gloria a Dios que tú tienes tu propia creencia. Todo el mundo tiene una creencia. Yo no veo ningún problema con eso. El problema que veo es que no es la creencia salvífica, no es la creencia que salva, no es la creencia en el verdadero Dios. Yo comprendo nuestra audiencia, yo entiendo nuestra audiencia. Nuestra audiencia es una mezcladura de personas. Tenemos aquellos que son fieles en la palabra y tenemos la mayor parte que no son fieles en la palabra. Yo comprendo eso. Yo entiendo que en la iglesia cristiana hay aquellos que son fieles y son salvos y hay un montón de ellos que están en esa iglesia y no son salvos. Yo comprendo también que en la iglesia católica que hay muchos que son fieles y son salvos y muchos también que no son fieles y no son salvos. Yo entiendo que aquí tenemos una mezcladura de todo, ¿no? Y luego, para echarle un poquito más de sazón sobre este asunto, tenemos un sinfín de mentirosos sazones para sazonar la cosa que dicen que son agnósticos y son ateos. Yo entiendo eso. Pero eso no cambia la palabra. Note bien, cuando Jesús tuvo que enviar a sus 12 discípulos, ¿te recuerdas eso? Al enviar sus 12 a ser testigos por toda Israel, Jesús le dijo lo siguiente. Mira, abre su Biblia en Mateo capítulo 10. Ahora, lo que estamos intentando de hacer aquí es desarrollar un fundamento, una base de por qué existe la ira de Dios. Y aquí en Mateo capítulo 10, abre su Biblia en Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15, por favor. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15 dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, escuche bien. Jesús le dice a los 12, antes de enviarlos, ir a ser testigos. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Estas no son palabras suaves. Estas son palabras fuertes. Son fuertes. Otra vez, ¿quién quiere escuchar estas palabras fuertes? Pero tenemos que compartir en un mensaje balanceado, una serie de enseñanzas que estamos, y esta es una serie larguísima que estamos compartiendo, ¿no? Comenzando aquí con capítulo 1 de Romanos. Que necesitamos ser honestos y compartir todo el consejo de la palabra. En la versión católica, en Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15, dice esto, dice, y si no los reciben ni le quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdense el polvo de los pies. Y dice, y les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Yo no me puedo imaginar la cantidad de personas que nos están escuchando en la radio y televisión que rechazan rotundamente el mensaje. Ok, está bien.
Si no te gusta, cambia el canal y vete busque un deporte, ¿me entiendes? Yo entiendo, vete o mete las narices en la política, donde los mentirosos que acusan a los mentirosos de ser mentirosos, y los políticos que acusan a los políticos de ser políticos, y los ladrones acusan a los ladrones de robar. Ok, si eso es lo que te apetece, vete. Pero tú tienes un problema, y el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Y luego más adelante, durante ese mismo tiempo de instrucción, Jesús le dijo lo siguiente, en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y en Mateo 10, 28 él le dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Tú crees que yo me muevo por las bobadas de cosas que la gente me dice? Yo no me muevo por eso. Mira, en la versión católica, Mateo 10, 28 dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien el que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿A quién yo debo de tener más temor? A Dios. Dios. Porque Él no solamente puede matar tu cuerpo, Él puede matar tu alma y enviarte al infierno. Jesús, Él advirtió a las multitudes que de toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Imagínese todas las palabras que traspasan tus labios, donde tú dices cosas que no tienen sentido, de criticar y acusar, y criticar y acusar, y juzgar y juzgar y juzgar. Tú vas a tener que dar cuentas al Señor, y esas palabras salen y salen y salen y salen y salen, y tú dices, y ni te recuerdo lo que había dicho, pero tú vas a tener que dar cuenta, porque Dios se recuerda. Dios no es sordo. Dios no sufre de Alzheimer. Dios no sufre de la pérdida de la mente y el pensamiento. No. Él se recuerda. Y tú vas a tener que darle cuenta por cada palabrita que ha pasado tus labios. Mira lo que dijo. Dice, pero ¿tú estás seguro de eso? Sí. Mira, abre su Biblia en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, después de 11, antes de 13. Mateo capítulo 12, mira lo que dice, versículos 36 y 37. Mira lo que dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuentas de ellas en el día de juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será ¿qué? Condenado. En la Biblia católica, donde él dice lo siguiente, él dice, y yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras será juzgado y declarado inocente o culpable. Yo no te tengo que acusar de nada. Más bien, nadie me tiene que acusar de nada. Yo mismo me estoy autoacusando, ¿ves? Con todas las palabras de bobadas y estupideces que ha traspasado mis labios, ¿ves? Que no edifican. Yo voy a tener que dar cuenta al Señor. Más adelante, en Mateo capítulo 12, ahora mira lo que dice en versículo 41 y 42. Versículo 41 y 42, donde Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio, ¿ves? Y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirar algo más grande que Salomón que está aquí. Ahora, dice, bueno, ¿y de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, en la versión católica un poquito más claro, y lo dice así, y dice, los de Nínive se levantarán en el día del juicio y cuando se juzgue a la gente de ese tiempo
y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Perdón. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán. ¿Por qué? Porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. ¿Cuántos de ustedes, de curiosidad, cuántos de ustedes han oído el mensaje: arrepiéntese porque el reino de Dios se te ha acercado? El reino de Dios se te ha acercado, arrepiéntese. ¿Cuántas veces tú has oído que te debes de arrepentir y tú lo pasas por alto como nada? Tú lo pasas por alto como nada. Cada vez que tú lo pasas por alto, Dios va a decir: en esta ocasión mandé un siervo que te dijo así, y 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 así, en este tiempo, 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 y tú te haces loco. Bueno, no me recuerdo, permítame recordarlo. Y Dios te viene recordando exactamente, precisamente, y vos lo ignoraste. Ahora tienes que pagar el precio. Más adelante en Mateo capítulo 13, versículo 40. Repito, Mateo capítulo 10, versículo 13, versículo 40. Escúcheme lo que él dice. Él dice: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. En la versión católica dice: así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. Nadie se escapa de este asunto. En ese mismo capítulo, Mateo capítulo 13, baja hasta el versículo 49. Versículo 49, por favor. Donde él dice: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. La versión católica: así también sucederá al fin del mundo, saldrán los ángeles para separar los malos de los buenos. El mensaje es sencillo, es claro. Más adelante en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, versículo 26, 16-26 dice: pues qué provecho obtendrá, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. En la versión católica dice: ¿y de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿Quién no entendió eso? ¿Quién no entiende eso? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Y a quién le va a pagar? ¿Tú crees que tú le puedes pagar al Señor entrar en el reino? Después de vivir una vida de un malvado, de un diablito, y ahora de repente, tú mereces entrar en el reino simplemente porque has muerto. Así no funcionan las cosas. Más adelante en Mateo 18. En Mateo 18, escuche lo que dice en versículo 34-35. Mateo 18, 34-35, él dice: y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En la versión católica: y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántos de ustedes andan con el hecho que yo no voy a perdonar para nada? Yo te juro sobre el ataúd de mi madre, el entierro de mi madre, la lápida de mi madre, que yo nunca voy a perdonar. Wow. ¿Estás seguro que tú quieres hacer eso?
¿Estás seguro que tú quieres hacer eso? No, hombre, que él no merece, ella no lo merece, no merece ser perdonado, a mí no me importa, bla, 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 bla. El problema, mira, aquí está el problema. Es que tú ni yo merecemos ser perdonados tampoco. Es fácil ver el problema y el pecado de otra persona y no ver el pecado nuestro en el espejo. Mira, y dice, no, que yo quiero justicia, yo quiero justicia, yo quiero justicia. Tú no quieres justicia, créamelo. Seguro que si yo quiero justicia. No, tú no quieres justicia. Lo que tú quieres es misericordia. Lo que tú necesitas es misericordia, gracia, ¿no es? Perdón. Porque si tú quieres juicio, el problema es que lo que se aplica aquí se tiene que aplicar acá. En los dos lados. Si yo quiero juicio, yo estoy condenado, voy al infierno. No importa todas las buenas obras que yo creo que yo he hecho en esta vida, eso no importa, nada de eso importa, nada. Porque la justicia es perfecta. Perfecta. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, esa cubre todas mis equivocaciones, errores, pecados, lo cubre todo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, nota lo que dice en versículo 13, donde dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. En la versión católica dice, entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlo de pies y manos y échalo a la oscuridad de afuera, entonces vendrá el llanto y la desesperación. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí hoy día? Lo que estoy haciendo aquí hoy día es voy de versículo en versículo. Es la palabra, pero es la palabra de Dios que te está hablando. No se olvide, no me pierda el hilo aquí, por favor, porque lo que estamos hablando aquí es las razones para la ira de Dios. Mira, abunde las razones para la ira de Dios. Increíble. En Mateo capítulo 23, por favor, abre su Biblia, en Mateo capítulo 23. Y nota lo que dice en versículo 33, Mateo 23, 33. Por favor, abre su Biblia. Donde él dice, serpientes. Wow. Serpientes, cámara de víboras. ¿Cómo escaparéis el juicio del infierno? En la versión católica, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar el castigo del infierno? ¿Tú crees que aquí tenemos un juego entre las iglesias y las religiones y las denominaciones? No, hombre. Ese juego es un juego que no tiene ningún sentido. Más adelante todavía, por favor. En Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, escuche bien lo que dice en versículos 50 y 51. Mateo capítulo 24, 50 y 51. Que lo que tú pienses de mí, que este hombre es un fanático loco. Ok. Esa es su opinión. Está bien. Pero no cambia la verdad. Puede ser que sea un fanático. Puede ser que sea un loco. Y que te caiga gordo. Pero eso no cambia la verdad. Ese es el problema aquí. Estas son las palabras textuales del Señor Jesucristo en su palabra. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Una vez más, mis palabras no tienen sentido. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y aquí Mateo capítulo 24, versículos 50 y 51, él dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y una hora que no sabe,
y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En la versión católica dice, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará a su amo. Y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando sobre la ira de Dios. Y si nada que yo he dicho hasta este momento ha penetrado tu corazón, tú tienes un problema mucho más grande de lo que yo pienso. En Mateo capítulo 25, por favor. En Mateo capítulo 25, noto lo que dice en versículo 26 hasta 30. Escuche este pasaje largo. Versículo 26 y 30 en Mateo 25 dice, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene más se le dará y el que tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¡Wow! Y al siervo inútil, versículo 30. Échalo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Dios mío. Me dice, nah, tú estás exagerando, ya te la pasaste, por favor, no, ok. En la versión católica lo dice de esta forma, en Mateo capítulo 25, de versículo 26 a 30. Dice, el jefe le contestó y le dijo, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dije a los que estaban allí, quítenle las 1000 monedas y désenles al que tiene 10,000. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Quítenle las 1000 monedas y désenle al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará más y el que tendrá de sobra y el que tendrá de sobra, pero el que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenle afuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Wow. ¿Tú sabes lo que está pasando aquí? No, nunca he escuchado, mira, entre paréntesis, entre paréntesis, por favor, nunca he escuchado este asunto de que el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo más pobre. Y hay una variedad de versiones de esa frase, ¿no? El rico sigue siendo rico y el pobre se hace más pobre. Entonces, mira, te voy a decir algo. Lamentablemente eso es verdad. Pero ¿por qué es verdad? ¿Por qué es verdad? El que ha sido infiel, y no importa, y si el pobre ha sido infiel, lo poco que tiene se lo quitan y se lo dan al rico. Si no te gusta eso, es el problema tuyo. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Y más adelante todavía, hemos invertido todo este tiempo escuchando las palabras de Jesús. Ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo. Ahora el apóstol dice, porque mira, estamos hablando de las razones para la ira de Dios. Y el apóstol Pablo, él dijo aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, por favor, Pablo dijo esto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, donde él dijo, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. En la versión católica dice, por eso, sabiendo que el Señor hay que tenerle reverencia, procuramos convencer a los hombres. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. ¿Cuál es el trabajo nuestro aquí? Es de persuadirlo lo mejor posible, de arrepiéntase. Ese es el trabajo nuestro. Enseñarle lo que dice la palabra, caiga donde caiga, cuesta lo que cuesta.
En otras palabras, es a causa del temible juicio de Dios sobre la humanidad incrédula que nosotros deberíamos motivarnos a dar testimonio de la provisión de escape que Dios da por medio de Jesucristo. Por esa razón estamos compartiendo. Y luego más adelante te recuerda Lucas. Lucas reporta que cuando Pablo empezó a hablar acerca de este asunto, permíteme, abre sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 24. Vamos, por favor, Hechos capítulo 24, por favor. Hechos 24. Y a ver si lo encuentro, dame un momento, por favor, en Hechos 24, versículo 25. En Hechos capítulo 24, versículo 25, dice esto, dice, y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, el gobernador, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Él le habló, y le habló, y le habló. Y el gobernador dijo, lo voy a pensar. En la versión católica dice, pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, de dominio propio y del juicio futuro, Félix, el gobernador, se asustó y le dijo, vete ahora y te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Vete ahora. ¿Cuánta gente me han dicho, todavía no? Todavía no. Voy a descansar. Voy a vivir una vida chévere, voy a descansar las cosas del mundo y ya cuando soy viejo, inútil y no tengo nada más que ofrecerle al mundo y para recibir, luego le pido al Señor que proteja y bendiga mi vida y llévame al cielo. Qué lindos somos, qué lindos somos. Qué lindo. Y Lucas tuvo que reportar esto. Él dijo en versículo 25, Hechos capítulo 24. Y a disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, el gobernador, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Cuando tenga tiempo. Te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Yo sé, yo entiendo. Ahorita tú no tienes tiempo. Estás muy ocupado haciendo todas las cosas donde tú has depositado un gran valor sobre esas cosas que no te pueden ayudar, más bien te condenarán. ¿Te recuerda Pablo cuando él tuvo que dirigirse directamente a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso. Abre su Biblia en Efesios capítulo 5, por favor. En Efesios capítulo 5, mira lo que dice en versículo 6. Y en Efesios capítulo 5, versículo 6, donde él le dijo, que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De la desobediencia. En la versión católica dice que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas palabras, por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. ¿Cuántos de ustedes están jugando un juego de palabras? Y ese es el problema. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. No, sí, yo creo. Tú dices que tú crees, ¿ves? Pero tu vida grita lo contrario. ¿Cuántos hipócritas están escuchando con esa cosa? No, yo ando bien con Dios. Ni sabe ni conoce nada de Dios. ¿Eres infiel en la iglesia? A mí no me importa, mira, sea infiel en la iglesia cristiana, sea infiel en la iglesia católica. Andan igualito. Jugando un juego de ¿qué? De puras palabras. Cuando tenga tiempo, es más importante, ¿ves? Los domingos es mi día de asear la casa, limpiar la casa. Yo tengo una relación más estrecha con la escoba. Voy a limpiar, voy a lavar, voy a hacer estas cosas. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para eso. Pero cuando tenga tiempo, y el problema es que nunca tiene tiempo, pero en medio de una crisis, en medio de una tremenda necesidad, tú quieres que Dios tenga tiempo para ti. Ay,
Qué lindos somos. Un juego de palabras que tenemos. Somos lindísimos, lindísimos, bellísimos. ¿Cómo jugamos este juego? Y le mostramos al Señor que no lo respetamos en nada. Pero demandamos que Él tiene que proveer cuando lo necesitamos. Es cierto que tú puedes jugar ese juego con Dios y escaparse del juicio de Dios. Es cierto. Piénselo bien. Quizás